Hola Yidelers, hoy es el 18 de mayo de 2012, estoy en Buenos Aires con Sima Van Garten. Hola Sima. Hola. Sima, sos la vicepresidente del Museo de la Shoah de Argentina y sos también psicóloga. Vos naciste en Kassel, en Alemania, en 1947, en un campo de refugiados de las Naciones Unidas, de padres sobrevivientes de campo de exterminio. ¿Cómo ves hoy, Sima, el rebrote del antisemitismo bajo la forma de antisionismo? ¿Cuál es tu sugerencia y el mensaje de cómo se puede enfrentar el peligro concreto? Bueno, yo te diría que el mal anida en todo ser humano y dadas ciertas circunstancias políticas, históricas, económicas, puede haber un rebrote neonazi en cualquier parte del mundo y volver a suceder situaciones como lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial de manos de Hitler. Por eso yo pienso que es muy importante toda la tarea que se realiza en pos de la memoria para poder prevenir de una manera certera a través de la enseñanza en los niños fundamentalmente y en los jóvenes, a estar alerta y no sucumbir ni silenciarse frente a estos actos genocidas. Muchas veces los padres no desean que los hijos escuchen acerca de estas historias porque consideran que les puede hacer daño. Entonces yo como psicóloga y como de alguna manera militante por la memoria, puedo decirles que no hay nada más saludable que asumir la propia identidad con responsabilidad, asumir la propia historia, la historia de su familia y la historia de su pueblo, porque todo aquello que se niega, se esconde, de alguna manera se convierte en síntoma que es sinónimo de enfermedad. Entonces, cuando se transmite este tipo de cosas a los chicos, justamente a través de ciertas técnicas didácticas y muy acorde a la edad de cada chico, esto es lo que les permite elaborar lo que significó el dolor, el sufrimiento de un pueblo que ha sido avasallado, ha sido atacado permanentemente, y creo que por determinadas circunstancias muy particulares de este pueblo, que es un pueblo que desde sus orígenes ha tenido que emigrar de un lugar a otro, ha reforzado por eso sus características que tiene que ver con la palabra, con la lectura, con el intelecto, sí. Y quizás esto facilitó la proyección de los aspectos más negativos de uno en el judío, en el pueblo judío, y entonces el otro se convierte, cuando se produce este mecanismo de proyección, en el enemigo, porque yo deposité en el otro todo aquello que es rechazado por mí. Entonces, este mecanismo, que es casi universal, que es la búsqueda de un chivo emisario, de todas aquellas cosas que yo puedo sentir como miembro general de un pueblo, no estoy hablando como judía, sino en términos genéricos, cuando yo hago esta proyección de los aspectos más negativos en el otro se convierte inmediatamente en mi enemigo. Entonces, cuando se producen determinadas condiciones, yo lo que hago es atacar al otro que yo siento como mi propio enemigo y que me puede atacar. Entonces, ¿qué es la mejor forma de estar prevenido? Es justamente enseñar, la educación, transmitir, informar. Y repito que realmente la identidad del ser humano hay que asumirlo responsablemente con su historia y poder, de alguna manera, cada uno ser militante de su propia identidad y de su propia historia y poder transmitirlas a sus hijos. Esto es la vacuna que nos va a proteger de todo posible rebrote neonazi. De cualquier manera, lo que hemos visto últimamente es que se ha homologado antijudaísmo con antisionismo o con anti-Estado de Israel. Y esto es un verdadero peligro, porque el judaísmo es Israel,
que verdaderamente como Estado nos protege, pero es un pueblo, es tradición, es la posibilidad de desarrollar nuestra propia cultura, sí. Que por eso yo dije antes que hay que asumirla con responsabilidad, hay que asumirla ampliamente con lo que el judaísmo implica. Sí. Muchas veces uno escucha que cuando uno se incorpora con responsabilidad e íntegramente con su propia identidad, uno tiende a ser guético, como que nos autoexcluimos. Y esto es invertir las cosas, es convertir a la víctima en victimario. La realidad es que el pueblo judío ha necesitado a lo largo de la historia de protegerse de las permanentes persecuciones. Y esto también es un mensaje para todas las identidades y colectividades. Justamente reforzando sus propias características es como uno puede incorporarse al mundo en general con riqueza y enriqueciendo al otro y a la comunidad en general. Por eso insisto tanto en la memoria y en la educación. Y justamente me atrae mucho lo que dices a propósito de la victimización. ¿Cómo ves vos como psicóloga y cómo lo explicas a nuestro público que nos escucha esa forma de decir que Israel volvió a ser el nazi del pueblo supuesto palestino? ¿Cómo lo explicas eso? De que las naciones se sienten menos culpables, seguramente dando a Israel la culpa de lo que pasa ahora, y dicen, hasta van a decir que es un exterminio lo que pasa en Gaza, lo que es totalmente falso, y los medios también hacen propaganda falsa a propósito de Israel. Sí. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad, así como sucede en un individuo que forma parte de la comunidad judía, pueda ser perseguido, por ejemplo, por usar una kipá, usar un talit, y esto en una proyección mega es la persecución que se hace al Estado de Israel, cuando en realidad lo que está haciendo es tratando de ser reconocido como tal, ser reconocido como Estado, como miembro y propietario de esas tierras que quiere como propias, porque son propias, y la intención es la defensa, no el ataque al pueblo palestino, que tiene sus propios derechos, y la realidad es que no hay una situación de agresión particular al palestino por su ser palestino, y la realidad es que sí es atacado el judío por su ser judío, sí, por su identidad, por su ser mismo. Esto es lo que hizo Hitler. Justamente por eso las primeras reacciones que tuvo el nazismo frente al judío es empezar a prohibirle cosas. Las leyes de Nuremberg lo que hacían era no permitir que alguien tenga un pajarito, que no tenga un animal doméstico, que no se case, que el ser judío está en tercera generación, ahí sí ya no se podía negar su identidad, aunque uno quisiera autonegarla, porque había alguien que lo señalaba como tal, más allá de su intento de negación del mismo, y esto también sería un buen modelo para la sociedad actual y para el individuo hoy, de que lo peor que puede hacer un individuo es negar su propio ser, su propia identidad. Entonces decía que el nazismo lo que hizo con estas leyes era desubjetivarlo, a tal punto que en los campos de concentración le ponían una estrella como identificación a un número. Se pone un número a un objeto, es objetivar al sujeto, dessubjetivarlo, eso es lo que técnicamente se lo denomina. A las mujeres raparlas, es decir, cortarles su pelo, dejarlos todos uniformados, es decir, quitarle lo característico y particular del ser humano, es convertirlo en un objeto. Sí. Y bueno, esto es lo que justamente tendió a buscar el nazismo al querer borrar de la faz de la tierra al judío. Sí. El Estado de Israel y el judío no quiere nada de exterminio de nadie, quiere convivencia, quiere pluralidad, quiere el respeto por el otro. Esto, así como muchos pueblos nos acompañan en esta lucha,
vimos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo mucho silencio por parte del mundo, que no reaccionó a tiempo para defender al pueblo judío y se abstuvo por razones políticas, por razones económicas, y bueno, cada uno tuvo su buena excusa posteriormente para decir por qué no intervino, por qué no, no se bombardearon los rieles que llevaban los trenes de Auschwitz. Y bueno, esto es algo que no es pasado, puede ser presente o futuro. Tal cual. Y esto es el peligro. Es lo que a dónde venía. ¿Por qué pensás que el mundo no reacciona a tiempo hoy frente a actitudes o discursos que toman la forma de genocidio contra el Estado judío de Israel en particular y al judaísmo en el mundo? Bueno, justamente algo de lo que yo dije, que cuando se arrasa un pueblo como el judío, cuando se arrasaron otros pueblos, y así se los llama genocidas, a los pueblos que han querido borrar de la faz de la tierra a otros pueblos por su condición de ser, el judío, el armenio, los tutsi en Ruanda, no vemos reacciones que son proporcionales al hecho mismo, en defensa de estos pueblos. El judaísmo en su momento, el armenio anteriormente, luego el pueblo en Ruanda, y yo creo que porque tanto el ser humano como los pueblos en general tienden a querer protegerse ellos mismos, ya sea por razones políticas, económicas, de preservarse. Esa actitud de prescindencia, de indiferencia, también creo que tiene que ver con la educación, además de los factores económicos y políticos que ya tiene que ver con los estados. Ese retraerse de no solidarizarse con el otro, de no identificarse con el otro, tiene que ver con la educación, con el no saber lo que es el identificarse como una conducta ética, de identificarse con el otro, de poder ponerme en lugar del otro y sentir lo que el otro está sintiendo cuando está siendo perseguido, cuando está siendo humillado. Y bueno, esto yo creo que es algo que se forma desde la familia, inicialmente, desde la educación. Y bueno, tenemos la esperanza cuando escribimos, cuando otras personas hacen manifestaciones de cualquier tipo, desde las políticas en la calle, artísticas, desde la literatura, el denunciar estas conductas y el facilitar el que haya una conducta moral hacia el otro que está sufriendo. Bueno, Sima Weingarten, te agradezco mucho por participar a esta entrevista. Muchísimas gracias por su mensaje y también por ser miembro de IDL Memory. Gracias.